Un pueblo que surgió de la nada solamente porque por estos lados atravesaba un tren. Un lugar que el siglo pasado tenía consigo uno de los túneles más importantes de toda Latinoamérica, que queda nada más que 1 hora de la ciudad de Medellín, que tiene charcos, que tiene quebradas. Un lugar que tiene una historia y una cultura que es enriquecedora, un lugar que tiene una gastronomía deliciosa, unos paisajes preciosos y hermosos, un pueblo al cual yo le tengo muchísimo cariño y que no me voy a cansar de venir por estos lados, un pueblo que tiene consigo el nombre del diseñador de todo el ferrocarril de Antioquia. Sin más preámbulos, sea usted bienvenido y bienvenida a este nuevo video por aquí en Cisneros, Antioquia, el pueblo que enamora. Pero primero que todo hablemos de su historia para que nosotros sepamos en dónde es que estamos realmente parados y podamos contemplar y vivenciar este recorrido y este video, y cuando usted esté por estos lados lo pueda vivenciar de una manera totalmente diferente. Este pueblo surgió por allá en el año 1910. ¿Por qué? Como se lo dije ahorita, por el ferrocarril de Antioquia. Resulta que con la construcción del puente de la Quiebra, este lugar se volvió muy estratégico simple y llanamente porque era una conexión entre la ciudad de Medellín y el Magdalena Medio. Listo, mi hermano. Pana, yo vine solo y yo quería una toma así que se viera la estructura aquí de este vagón del ferrocarril, y le pedí a alguien que me grabara, hay que aprovechar, ¿cómo así? ¿Y por qué se llama Cisneros el pueblo? Pues resulta que es en honor al cerebro, al ingeniero detrás de todo el ferrocarril de Colombia, Javier Francisco Cisneros. Oiga, parcero mío, hermano y yo nos criamos juntos, estudiamos juntico y todo allá en la primaria. Oiga, yo me acuerdo del hombre. Pana, la verdad me emocioné por estar aquí de nuevo. Qué chimba, para que conozcamos aquí el museo de todo el ferrocarril. Este era un museo, lo que anteriormente era la estación de Cisneros del ferrocarril. Hablemos un poquito, ¿por qué era tan importante el tema del ferrocarril aquí en Cisneros? ¿Y por qué todavía se mantiene su historia y su cultura? Pues resulta que, a ver, el túnel de la Quiebra, el siglo pasado, era una ingeniería arquitectónica increíble en su momento. ¿Por qué? Porque en ese momento no se tenía la maquinaria que se tiene actualmente, la moderna como tal. Entonces, para entonces hacer un túnel de más de 3 kilómetros, el cual podría atravesar toda una montaña sin necesidad de hacer unas carreteras que rodearan la montaña, valga la redundancia, era un hito de ingeniería para el momento increíble para toda Latinoamérica prácticamente. Bueno, ahora sí, metámonos e ingresemos al Museo del Ferrocarril. Si nosotros venimos a Cisneros, sí o sí tenemos que hablar del ferrocarril, de su historia y de su cultura. Mandy, conociendo nuestro territorio, el puente colgante construido en los 30, charco azul, teniendo en cuenta que aquí en Cisneros hay mucho charco y son una chimba. El vagón de la locomotora 45, la que está allí en todo el parque, resulta que fue la primera locomotora que atravesó todo el túnel de la Quiebra y fue donado por allá en el año 1973. Ya luego pues de que se cerró todo el tren como tal, el ferrocarril. Ahorita les voy a contar por qué. Es muy interesante ese tema para que lo debatamos también por estos lados. La estación de ferrocarril de Cisneros, que es justamente en donde nosotros estamos en este momento. Aquí el edificio de la Manzana Roja, donde se almacenaba la mayoría de toda la mercancía que se atravesaba y que cargaba todo el ferrocarril, que si no estoy mal queda luego de esta estación de aquí para allá. Esta es la otra casa que se veía desde lejos. Tengo entendido que en ese entonces era utilizada para el almacenamiento de mercancía. Actualmente es un restaurante y funciona los fines de semana. Muchos lugares emblemáticos. Estación de Limón, la estación de El Limón. Aquí era por donde pasaba el ferrocarril. Inclusive ahí se ven las líneas férreas. Aún se mantiene, hasta donde tengo entendido. Adentro hay puras fotos contando la historia del ferrocarril de Antioquia. Este es un lugar como para que la gente venga y se toma foticos. Aquí algo emblemático del ferrocarril, sus líneas férreas, y bueno, todo lo que compone una línea férrea como tal. Férrea. Pilla eso tan interesante. El paso de la Quiebra, la tesis para optar grado de Alejandro López. Me imagino que esta es la original y esta es Alejandro López. Bueno, ¿quién era este man? Resulta que este man fue el que diseñó y propuso el túnel de la Quiebra. Aquí dice que en el
año 1899. Bueno, para esa época, parce, crear un túnel de esa magnitud con más de 3 kilómetros de distancia era una hazaña prácticamente que imposible. Y el man, no sé cuántos años tenía, propuso eso como una tesis. Hasta donde tengo entendido, los profesores se le burlaban de él y le decían, no, pero ¿cómo vas a presentar una tesis? No está la maquinaria, toda la cosa. Pero aún así, si no estoy mal, creo que fue Pedronel Gómez el que leyó la tesis y la vio muy viable. Resulta que Pedronel era ingeniero y arquitecto, el cual también diseñó, por ejemplo, que hemos hablado en muchas ocasiones, el barrio de Laureles, allá en la ciudad de Medellín. Entonces el man apoyó la idea de Alejandro López y por este man fue que, y bueno, con ayuda de Pedronel, fue que se pudo llegar a la construcción de todo el túnel de la Quiebra, el tren y lo que transportaba. Aquí prácticamente nos están mostrando las estadísticas de entre 1920 y 1953. Entre cantidad de pasajeros, mira que iba aumentando, y el movimiento de carga en toneladas también iba aumentando. Listo, ambos iban aumentando. La cultura del ferrocarril aún sigue intacta. Y aquí nos muestra por cada año una tabla con resultados de los gastos y los ingresos. Supuestamente esta tabla nos dice que los gastos eran mayores que los ingresos. Desde 1915, estos eran los gastos y estos eran los ingresos. Aquí se puede evidenciar que había una pérdida, igualmente que aquí en 1954, un gasto de 18 millones y un ingreso de 4 millones. O sea, la pérdida era de más o menos unos 14 millones de pesos en esa época. Eso era un mundo de billetes. Aquí se dice, la línea férrea se mantenía limpiecita. Eso era una belleza. La sangre ferroviaria vive todavía. Porque uno se pone a ver y ve, ¿no? Y la gente aún le agrada todas estas cosas. Somos ferroviarios. A pesar de que no está el ferrocarril, seguimos recordando. Por eso tanta nostalgia. El hecho de ver esos rieles. Eso le genera a uno nostalgia. Dice Gilberto Henao Cisneros. Entonces, claro, pues uno ve una tabla de estas, ve que están perdida, y como un negocio está en pérdida, pues más huevón el que es el empresario o el gobierno, ¿no? Que ve estos resultados en pérdida y sigue caminando con esa vuelta. Entonces, según esto, pues bueno, fue muy lógico que hayan cerrado el ferrocarril, pero la pregunta es, ¿eso sí fue así? Uno sí está como para comer cuento de lo que nos dicen los políticos y los medios de comunicación. No lo sé, ahorita vamos a hablar de eso para que debatamos sobre el tema. Aquí toda la información sobre la quiebra, o sea, sobre el túnel de la Quiebra. Aquí también se habla sobre la estación de Santiago, que se encuentra al ladito de todo el túnel de la Quiebra. Parce, caminar por aquí se me viene a la mente, es como llegar y pensar la cantidad de gente que pudo haber pasado por estos lados en tanto tiempo, ¿sí me entiende? Hoy en día, pues sí, vemos estos rieles y toda la cosa, y los carritos, y hasta donde tengo entendido van los tours y toda la vaina, pero en ese entonces era una cosa enorme. Eso transportaba gente, transportaba comercio, mercancía, eso era de todo, eso era un movimiento, me imagino que eso era un movimiento, parce, una chimba. A mí realmente me hubiese encantado, por ejemplo, que hoy estuviese funcionando, porque hasta donde tengo entendido, este vagón aún está en funcionamiento, pero solamente es uno, y lo hacen como que ciertos días, tengo entendido. Eso lo podemos averiguar, pero hoy, por ejemplo, no está en funcionamiento, solamente está ahí estacionado. Pero en ese entonces eso era un movimiento de vagones y de trenes y toda la vaina por toda esta estación, que en su momento era muy importante para Cisneros. Bueno, que aún sigue siendo importante, porque mira que el tema de que aquí preserven la historia y la cultura, y que haya un museo en el cual pues nos cuenten como toda esa historia, es interesante y de chimba poder venir y verlo, presenciarlo y conocerlo de primera mano. Antes de que hablemos sobre lo interesante, porque todo ha sido muy interesante, pero como para que debatamos sobre si fue muy viable esa decisión de cerrar el ferrocarril o no, pues hablemos de qué hay para hacer por aquí en Cisneros, y para eso basémonos en esta
esa vuelta, que nos pueden contar a grosso modo, que de pronto a mí de pronto se me olvide cosas de lo que usted puede llegar a hacer acá. Locomotora La 45, que era locomotora, usted puede ir a tomar la fotico. Charco de la Mamá, Charco del Porvenir, Cascada del Caney, aquí hay mucho charco. Estación de Cisneros, Charco La Represa, parce, ese charco hermoso. Túnel de la Quiebra, Casa de la Cultura, mucha vaina para hacer. La verdad es que mucha vaina para hacer aquí en Cisneros. Ay, parce, el Trapiche, no, el Trapiche, qué chimba ir a conocer el proceso de la panela. Allá es donde se hace la panela, en un trapiche, y llegan en burro toda la caña y muestran todo el proceso, no le echan a esa vaina químico. Es una cosa muy chimba, aparte que sí lo tenemos que ir a conocer, bueno, ¿y cómo puede llegar? Desde la estación de la estación de buses de la ciudad de Medellín, en la terminal de buses del norte, puede coger un bus y usted va y dice, venga, ¿dónde puedo comprar un tiquete para ir al pueblo más chimba del nordeste antioqueño? Ya la van a decir, ¿usted va para Cisneros? Sí, yo voy para Cisneros, el pueblo más chimba del nordeste antioqueño. Se lo venden de una. En un bus de estos amarillitos, que por coincidencia, mientras estoy grabando este video, está pasando, ustedes se pueden ir por aquí para Cisneros, Antioquia. No sé cuánto vale NEA, pero no creo que valga más de 20.000 pesos por persona, es súper económico. Llega un punto en el cual se cierran las vías del ferrocarril de Antioquia y en Colombia prácticamente, y se dice que es porque los costos, los gastos eran muy altos y los ingresos eran muy bajos. Eso generaba muchísima pérdida. Eso fue lo que hicieron los políticos, los gobernantes de ese entonces y también los medios de comunicación. Pero venga, la verdad fue así, sinceramente fue así. Metámosle lógica y hablemos un poquito del tema. A ver, ¿vos qué pensás? Para que hablemos del tema, te voy a leer una tabla que acabé de pillar por aquí en internet. Dice, comparativos en cuanto a el tren de carga, vapor y con las carreteras, para que ahorita hablemos sobre el tema. Dice, costo por tonelada es más barato hasta 4 veces en un tren. Consumo de energía es mucho más eficiente un tren que un carro. Impacto ambiental es mucho menor el impacto ambiental del tren que en las carreteras. Capacidad de carga es mucho más eficiente en ese tema los trenes que la carga por carretera. Durabilidad de la vía es mucho mayor la durabilidad de las líneas férreas que las carreteras. Velocidad es mucho más estable los trenes. Es mucho más lento en las carreteras por el tema del tráfico. Inversión en cuanto al dinero es mucho más alta. Me dice que es mucho más alta la inversión en un tren, pero al principio, que con el tiempo es mucho mayor la inversión que se le puede hacer a las carreteras como tal. Con esto, parce, me da a entender que el cierre de las líneas férreas no solamente tenía que ver con que era muy costoso mantener una línea férrea. No, para mí, y según lo que acabo de investigar, es que hubo más que eso, hay algo más que escudriñar. No, huevón, que yo ese cuento no me lo trago ni ahora. Es que no me lo trago, parce, no me lo trago. Para mí eso de que lo cerraron que porque era muy costoso, no. Siento que habían más que todo intereses particulares de ciertos sectores. El tema de las transportadoras, las mulas, los carros de carga. También el sector de la gasolina también se veía perjudicado porque existía una línea férrea. Y también, obviamente, el sector de las construcciones, quienes se dedicaban a hacer carreteras y toda la vaina, porque es que costo-beneficio, parce, era muchísimo más beneficioso una línea férrea. Pero bueno, se decidió cerrarla y es lo que tenemos actualmente. Pero está la historia, está la cultura y eso aún se preserva. Porque a ver, yo me pongo a pensar, voy a hacer una comparativa nada más con el metro de Medellín. Yo sé que no se compara, el metro se utiliza con temas de luz y toda la vaina, electricidad y toda la cosa, no se trabaja con el tema del carbón. Aún así, por ejemplo, cuando en la ciudad hay mucho taco y toda la vaina, ¿qué es mucho más rápido, qué es mucho más eficiente? El metro. ¿Qué sale mucho más económico? El metro. En cuanto a tiempo, ¿usted prefiere desplazarse en qué? En metro, ¿sí o no? Entonces lo mismo yo como que percibo y me pongo a pensar. En ese entonces, con el tema del transporte, no solamente de personas, sino que de carga, ¿cuál puede ser mucho más beneficioso? Para mí, un tren toda la vida. ¿Por qué uno se pone a pensar por qué en ocasiones hay paros camioneros? Porque nosotros aquí en Colombia
Colombia prácticamente para el transporte de ganadería o agricultura dependemos mucho de las carreteras. Entonces cuando hay paro de camioneros, parce, nos vemos perjudicados todos los que estamos en ese momento viajando. Hasta inclusive los que estamos en la ciudad nos vemos perjudicados porque no llega la comida a los supermercados. Entonces es un tema muy amplio, cual es muy interesante ponerlo sobre la mesa para que nosotros echemos un vistazo respecto a la historia y la cultura. Y todo eso, al venir aquí a Cisneros, Antioquia, hay que conversarlo, hay que comunicarlo, porque sí, si uno viene a Cisneros, Antioquia, tenemos que hablar prácticamente del ferrocarril. Este pueblo es sabroso, mano. Gracias a Dios, yo le quito lo más de rico, me quedé chimba. Gracias a Dios por ponerme en lugares tan chimbas como Cisneros. Este pueblo me encanta, nunca me va a cansar de venir por acá. Uy, pana soda delicioso, parce. Bueno, parce, espero que te haya gustado este video, que te haya gustado la historia, la cultura. No te olvides de seguirme, suscribirte, dejar un comentario, dejar un like. Eso me ayuda mucho a seguir creciendo la comunidad y también para poder seguir trayéndote contenido que realmente valga la pena ver, oír, escuchar, básicamente. Espero verte en un próximo video, en una próxima aventura. Quién sabe en dónde y quién sabe haciendo qué. Beso en esas nalgas y cuídese esas nalgas. Te amo. Está delicioso.